Hey tú, estudiante de medicina, quédate porque este anime es para ti. Él es nuestro protagonista, que reencarnó en el cuerpo de Pharma después de que le cayera un rayo. Pero antes, conozcamos su historia. Él era un conocido farmacéutica de talla mundial, ya que sus investigaciones han sido de gran ayuda para la humanidad. Esto se debe a que de pequeño perdió a su hermana a causa de una enfermedad y debido a eso realizó muchas investigaciones para conseguir alguna cura. Pero debido a sus malos hábitos de alimentación y sueño, termina desfalleciendo por el cansancio y despertando en el cuerpo de Pharma. Allí lo atiende Lolet, una maid quien le ayuda a recordar algunas cosas, como los nombres de sus padres y hermanos, entre ellos su padre Bruno, quien es el farmacéutico de la realeza, su mamá y su hermana. También tiene un hermano llamado Paul, pero él se encuentra estudiando en una universidad lejana. A la hora del almuerzo, su padre Bruno le hace preguntas al azar para saber si realmente está estudiando o está perdiendo el tiempo. Cuando le realiza la pregunta, él responde correctamente, diciendo que rayos no le afectó la mente. Después va a sus clases con su tutora Eleanor, quien le enseña las artes divinas, las cuales están conformadas por el agua, viento, tierra y fuego. Pero existe uno quinto que se llama el vacío, que es muy raro. Después de explicarle lo básico, le da una pequeña demostración de cómo usar las artes, pero Pharma olvidó su varita y cuando su maestra le presta, él crea una lanza de agua muy grande. Creo que todo el pueblo debió haber visto eso. Eleanor, preocupada, va asustada pensando que habría usado todo su poder divino, y cuando usa el divinímetro, este estalla, ya que significa que tiene un poder ilimitado. Ya pasando, vemos que Pharma, a pedido de su padre, va a visitar a su tutora para entregarle una receta que su padre le dio, pero ella asustada sale con una armadura, ya que se había resfriado por el incidente anterior. Después de conversar con ella, Pharma convence a Eleanor de que le siga enseñando, ya que no domina sus artes divinas, y Eleanor, con miedo, acepta, pues ella piensa que es la reencarnación del mismo dios de la medicina. Claro, un rasgo más llamativo que sería uno, que no tiene sombra, dos, que tiene marcas en ambos brazos, cuando usa sus poderes divinos. Después de unos días de entrenamiento, vemos que nuestra protagonista va diagnosticando a sus sirvientes para ver qué malestar podrían tener. Tras diagnosticarlos, prepara unas pomadas para Lolet y se las obsequia. Por otra parte, vemos que su hermanita cayó enferma de varicela, pero como Pharma es un investigador de talla mundial, se sabe la cura, por lo cual le da un remedio para que se mejore y, después de unos días, su hermanita se encuentra mejor. A los días siguientes, su padre Bruno le dice que se aliste, ya que irán de emergencia donde la emperatriz, quien se encuentra con una salud delicada. Al llegar, vemos que está en un estado deplorable. Mientras tanto, Bruno le saca una pequeña muestra para ver cómo se encuentra su estado, y al ver los resultados simplemente niega con la cabeza, dando a entender que la emperatriz está llegando a su límite. Bruno, por su parte, crea un remedio para calmar las molestias que tiene la emperatriz, pero esto no es una cura, sino es algo para aliviar. Pharma, molesto e impotente, decide usar su ojo divino, el cual puede ver los malestares, y cuando se pone en blanco significa que es tratable, por lo cual se da cuenta que tiene la peste blanca, y con determinación se acerca a la emperatriz diciendo que encontró la cura para dicho malestar, aunque su padre quiso impedírselo. La emperatriz accedió a que él le recetara ese medicamento. Ya una vez en el laboratorio, su padre lo cuestiona y le dice que no existe tal cura para la peste blanca, pero Pharma, convencido de que sí existe, bloquea los ataques de su padre creando una barrera de hielo. Su padre queda totalmente sorprendido de que lo haya hecho sin una varita ni un conjuro, como normalmente se hace, y le pregunta quién era él realmente. Pharma, para aliviar sus dudas, le dice que todo ese conocimiento lo vio en sus sueños, donde el dios de la medicina le dice qué tiene que hacer. Su padre, aún con dudas, ve las marcas que tiene su hijo y queda convencido dejándolo solo en el laboratorio. Después de unas horas, llega Pharma con los medicamentos, tomándoselo él primeramente, para que no piensen que está envenenando a la emperatriz. También da a entender sobre las bacterias, las cuales son observados a través de un parecido a un monóculo. Al final regresa con su padre a su hogar, con la idea de que su hijo es bendecido por el dios de la medicina. Ya pasando varios meses, vemos que la emperatriz ya se encuentra mucho mejor, aunque duda si aún es digna de seguir reinando, pues su enfermedad hizo que dejara el trono por mucho tiempo. Pero el protagonista lo anima, ya que todas las personas del reino esperan que ella se encuentre mejor y que el destino le dio una segunda oportunidad. Unos días después, Pharma y su padre Bruno son llamados por la emperatriz a una ceremonia por cumplir con su rol de médico. A su padre Bruno se le otorga unas propiedades donde se cultivan medicamentos, mientras que a Pharma se le ofrece
el puesto de aprendiz de farmacéutico real y como agradecimiento también la creación de una farmacia, la cual es construida rápidamente. Aquí tenemos la visita del maestro de gremio, quien se llama Varón. Él se burla y piensa que Pharma está jugando. Pharma, una vez en su casa, es llamado por su padre, quien le da un cofre lleno de monedas de oro para ayudarle en su negocio. Después de unos días, vemos que Pharma tiene problemas, ya que no toda la población sabe leer, y además, por la estructura, piensa que solo la nobleza puede ingresar a la farmacia. Pero en ese instante sucede un problema. Una chica en un carruaje se desmaya y Pharma, después de revisarla, ve que tiene unos cortes en la mano, marcas que son precisas. Después de aquello, la chica explica que los cortes se los realizaba un médico con el propósito de que su piel se vea más blanca, porque si no, su pareja la podría dejar. Entonces Pharma le dice que va a crear una crema para que su piel sea blanca, sin la necesidad de un procedimiento riesgoso, recomendándole que regrese en una semana. Después tiene la visita de sus padres, quienes supuestamente estaban disfrazados, pero son tan obvios que Pharma los reconoce al instante, y les da un recorrido por su farmacia. Ya pasada una semana, vemos que Pharma le entrega una pomada, para ser más específicos, un bloqueador, ya que ella tiene una piel que se broncea fácilmente. Después de todo lo sucedido, Pharma va a la playa con su hermanita, su tutora y Lolet, quien trabaja para él. Mientras ve cómo su hermana está jugando en el agua, esto le hace recordar a su otra hermana, pero en ese instante ella es arrastrada por el mar. Pharma, por la desesperación, va detrás de ella y con temor de también perder a su hermana de ese mundo, activa de manera inconsciente sus poderes y hace que desaparezca el agua de su alrededor, salvando a su hermanita. Y una vez en tierra firme, entiende que pudo haber puesto en peligro a Eleanor, a su hermana y Lolet, ya que lo que hizo fue eliminar el agua por completo. Y dado que el cuerpo del ser humano es 70% agua, pudo haber deshidratado a su hermana, a Lolet y a Eleanor. Este inconveniente causó varios problemas, ya que la iglesia, al oír el rumor de un niño que hizo desaparecer el agua, pensó que se trataba de un espíritu maligno. Al día siguiente, mientras los guardias hacían cambio de turno, aparece un caballo con los ojos vendados que se estrella contra la farmacia de Pharma, dejando un desastre en el primer piso. Pero Jiang, su cliente habitual, llega con unos hombres para ayudarle a limpiar el desastre. Pero en ese instante llega una chica pidiendo ayuda, diciendo que su padre había sufrido un accidente, y Pharma va en su auxilio. Pero una vez llegando al lugar, se da cuenta de que eran los de la iglesia quienes le tendieron una trampa, quienes lo encierran en un hechizo antiespiritual, el cual no funciona. Después le atacan con las artes divinas, pero sigue sin funcionar, por lo cual el comandante Salomón da la orden de desvivirlo. Así que todos atacan con todo lo que tienen, pero aún así no lo hacen nada. Pharma, cansado de los ataques y tratar de explicarles que no está en ese mundo para hacerles daño, sino para curarlos, este libera sus artes divinas creando un extenso hielo, asustando a los caballos y dejando malherido al comandante Salomón, quien se da cuenta que él era el dios de la medicina, dándose cuenta de que él era la luz, por ello no tenía sombra. Arrepentido, quiso desvivirse para expiar sus pecados por haber atacado a una deidad, pero Pharma lo detiene desintegrando la daga. Además, el comandante Salomón tuvo una fractura en la pierna izquierda, a lo cual este lo podría llevar a la muerte tarde o temprano, pero Pharma hace una operación y vemos que todo sale bien y sin muertes que lamentar. Ya después del ataque y de haber pasado varios meses, en la farmacia de Pharma tiene la visita del sacerdote principal, quien se trataría de Salomón, el comandante que lo atacó en ese entonces. Llega con unos presentes y da a entender que, gracias a su influencia, ya no será perseguido por la iglesia y que borró toda evidencia sobre lo ocurrido en la playa. Muy aparte, también le da una varita muy especial, que solo él lo puede usar, y un collar para ocultar sus artes divinas, devolviéndole su sombra. Mientras tanto, su hermanita llega para salir de paseo con Pharma, ya que él lo había prometido. Mientras disfrutaba del paseo, ve cómo las demás farmacias se ven afectados, ya que sus remedios eran caseros y muy poco eficientes. Dejando a lado a Pharma, vemos como el gremio de medicina habla sobre cómo hacer para que sus productos sean comprados, ya que con la llegada de Pharma y sus precios se han visto afectados, llegando a perder un 20% de sus ingresos. Por otra parte, Pierre se queda callado, aunque él es el más afectado, ya que su tienda de remedios se encuentra más cerca de la farmacia de Pharma. Después, Pierre busca ayuda porque su hija se encuentra en mal estado de salud y, por casualidad, se encuentra con Pharma. Al principio se niega en pedir su ayuda, pero al ver el estado de su hija, acepta. Una vez en la sala, vemos que Pharma empieza a preguntar sobre los síntomas que ha tenido últimamente, por lo cual la diagnostica y ve que solamente se trata de un resfriado, pero uno muy grave.
dándole remedios para que se recupere más rápido. Pierre se ve aliviado al ver que su hija ya se encuentra mejor. Una vez en su casa y con María dormida, vemos que Pierre está haciendo sus remedios y dándose cuenta de que, aunque se esfuercen, si no cambian su método de curar a los pacientes, no llegarán muy lejos. Así que entre lágrimas junto a su esposa, se dan por vencidos. Nuevamente en el gremio, Pierre habla sobre cambiar los métodos de curar a sus pacientes, ya que hay una gran diferencia entre cómo lo hacen ellos y cómo lo hace Pharma. El maestro del gremio, Baron, cuenta que cuando él necesitó un medicamento para que sanaran a su hija, nadie estuvo allí y nadie quiso ayudarle. Abrimos paréntesis para decir que las artes divinas solamente puede utilizarlo la realeza y no los plebeyos. Continuando, de esta forma Pierre es expulsado del gremio y como represalia por salir de él, destruyen su negocio. Totalmente decaído, piensa irse del país y empezar de cero, pero Pharma, quien aparece como arte de magia, le da la noticia de que hay un nuevo gremio y que él se une a él, ya que la emperatriz lo habría autorizado. Así, en unos cuantos días, Pierre abre su nuevo local, pero con medicamentos de Pharma y cosméticos, viendo cómo su negocio se llena de personas. Ya de unos días vemos como Bruno está teniendo un sueño con su ex compañero Camus, quien sería nuestro antagonista. Él tenía un pensamiento de que los medicamentos son una pérdida de tiempo y que tarde o temprano la muerte los alcanzaría. Días después, vemos a Bruno preocupado, ya que con las investigaciones que se realiza en la universidad de su hermano, dan a entender que ha aparecido un nuevo virus mortal llamado la peste negra, donde había 4 investigadores, pero uno por uno fueron cayendo y lo dejaron como un caso cerrado. Pharma le pide de favor a su padre que le diga a su hermano si podría mandarle una copia de la investigación, y cuando llega se da cuenta que realmente se trata de la peste negra. Entonces va a avisarle a su padre y decirle de que hay una cura y que se pueden minimizar las muertes, para luego avisar a la realeza, ya que en 2 semanas habría una feria en el imperio, donde podría ocurrir una gran infección. La reina accede y por lo cual da de orden que revisen todos los barcos antes de que atraquen. Ya una vez en el puerto, vemos cómo los barcos están listos para atracar, pero por orden de la realeza deben ser revisados por Pharma y Eleanor. Al ver que todo se encuentra en orden en el primer barco, este le da unos papeles que deben de entregar antes de atracar al muelle, pero después, al ir a los siguientes barcos, empieza una discusión para que el procedimiento sea más rápido. Entonces alguien abre fuego y nos enteramos que es el capitán de la flota roja, por lo cual los mercaderes se quedan callados y con miedo y esperan su turno pacientemente. Después de las inspecciones, llega un informe a decir que un barco cansado de esperar atracó en un muelle no muy lejano de ese lugar. Pharma, preocupado, agarra su varita y se va volando dejando a cargo a Eleanor. Una vez en el lugar, vemos que los lugareños están escapando del puerto, ya que piensan que el espíritu maligno los va a desvivir, pero uno de los pueblerinos piensa que él es el espíritu, ya que apareció de la nada. Pharma, cansado de escucharlos, crea una cúpula de hielo que rodea todo el puerto, haciendo que todos regresen. Por otra parte, Jan ve que encontró el barco que estaba a la deriva y que todos sus tripulantes estaban desvividos por la enfermedad, ya que en el mástil se encontraba una bandera de auxilio, por lo cual decide hundir el barco. Ahora nos vamos con la profesora que se encarga de estudiar los microorganismos, quien por su edad y sus investigaciones ella piensa que ya no es de gran ayuda, pero aún tiene esas energías de seguir siendo útil. Es llamada por Bruno, quien le pide de favor que siga investigando cierto complemento de los microorganismos, y ella, al leer lo que necesita, se da cuenta que ha estado subcultivando esos organismos que existe desde hace tiempo. Mientras tanto, Pharma está tratando a los infectados de dicho pueblo, separando de los que están bien, de los que tienen malestares y de los que están muy graves, aplicando medicamentos a todos. Al terminar se entera que hubo unos caballeros de otra nación que avanzaron y que más adelante serían encontrados por la Orden Antispíritus, quienes quemaron la mercadería y ataron a los involucrados, después de hacer que confesaran de cuántos eran y quiénes estaban detrás, les da la medicina. Al día siguiente, vemos que Lolet está repartiendo mascarillas en toda la población por la posible llegada del virus, mientras que la emperatriz da la orden de que las puertas sean reforzadas ante cualquier amenaza. Pero esto no es suficiente, ya que llegan los caballeros y destruyen las puertas y liberan unas ardillas voladoras para que el virus se esparza rápidamente. Mientras suenan las campanas, el sacerdote principal, Salomón, llega en ayuda de los guardias, neutralizando a los guerreros y quitándoles la capacidad de usar las artes divinas. Mientras tanto, Pharma llega a la capital, pero antes se encuentra con Bruno, su padre,
para hacer confesar a los caballeros. Ellos explican que estaban siguiendo la orden de alguien para proteger a su gente, mientras poco a poco perdían la conciencia. Bruno da a entender